Era directa y pública. María Corina no se inmutó, pero su mano se dirigió instintivamente hacia su maletín. «Presidente López Obrador», dijo el moderador, «¿desea que la señora Machado responda a sus comentarios?» AMLO sonrió con condescendencia. «Por supuesto, me encantaría escuchar cómo justifica su alianza con los enemigos históricos de América Latina». María Corina se puso de pie lentamente. El salón se sumió en un silencio expectante. «Presidente López Obrador», comenzó con voz clara y firme. «Antes de responder a sus acusaciones, me gustaría reproducir algo que creo que será de interés para todos los presentes». Extrajo un pequeño dispositivo de audio de su maletín y lo conectó a un amplificador portátil. Esta grabación fue realizada el 15 de marzo de este año, en una conversación telefónica entre usted y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. El impacto fue inmediato. López Obrador palideció visiblemente mientras el salón se llenaba de murmullos nerviosos. «No sé de qué habla», balbuceó AMLO, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. María Corina presionó el botón de reproducción. La voz inconfundible de Andrés Manuel López Obrador llenó el salón del Palacio Nacional. «Delcy, necesitamos acelerar las transferencias. Los 2.300 millones de este trimestre deben llegar a las cuentas de Pemex antes del 30 de marzo. O los auditores van a empezar a hacer preguntas incómodas». El silencio era sepulcral. 14 presidentes y sus equipos diplomáticos escuchaban atónitos mientras la voz de Delcy Rodríguez respondía. «Presidente López Obrador, el dinero ya está en movimiento, pero necesitamos que mantenga su apoyo público a nuestro gobierno. Las declaraciones de ayer en la mañanera fueron perfectas». «Por supuesto», continuaba la voz de AMLO. «Mientras ustedes sigan mandando el petróleo a precio de costo y lavando el dinero a través de nuestras refinerías, México seguirá siendo el escudo diplomático de Venezuela». La grabación era devastadora. No solo confirmaba una alianza secreta entre ambos gobiernos, sino que revelaba un esquema masivo de lavado de dinero utilizando la petrolera estatal mexicana. López Obrador se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de ira y vergüenza. «Esa grabación es falsa, es un montaje de la CIA». Pero María Corina no había terminado. La grabación continuó. «Delcy, hay algo más. Mis contactos en el cártel de Sinaloa me dicen que están dispuestos a aumentar el porcentaje del fentanilo que procesamos en nuestros laboratorios, pero necesitan garantías de que los puertos venezolanos seguirán abiertos para el envío hacia Europa». «Perfecto, presidente. Diosdado se encarga personalmente de esas operaciones». «¿Cuánto estamos hablando?» «Entre 400 y 500 toneladas mensuales. El 15% de las ganancias para México, el resto para ustedes». El impacto fue nuclear. López Obrador no solo estaba implicado en lavado de dinero, sino también en narcotráfico internacional a través de una alianza con el régimen de Maduro. «Esto es una infamia», gritó AMLO golpeando la mesa. «Es una conspiración para desestabilizar mi gobierno». María Corina apagó la grabación y se dirigió calmadamente a los líderes presentes. «Distinguidos presidentes, lo que acaban de escuchar no es una conspiración. Es la verdad sobre quién realmente representa intereses extranjeros en esta sala». Extrajo una carpeta de documentos de su maletín, y para aquellos que puedan dudar de la autenticidad de esta grabación, tengo aquí los registros bancarios que confirman cada una de las transferencias mencionadas. Mostró hojas llenas de números de cuenta, fechas y montos que coincidían exactamente con lo escuchado en el audio. 47,000 millones de dólares del petróleo venezolano han sido lavados a través de Pemex en los últimos 3 años. Dinero que debería haber alimentado al pueblo venezolano hambriento, pero que terminó engrosando las cuentas personales del presidente López Obrador. El golpe era letal, pero María Corina tenía una revelación aún más devastadora esperando. «Pero eso no es todo, distinguidos líderes», continuó María Corina mientras López Obrador permanecía de pie, visiblemente descompuesto y sin palabras para defenderse. «Lo que van a escuchar ahora es otra conversación, esta vez entre el presidente mexicano y Joaquín El Chapo Guzmán Jr., grabada desde la prisión de máxima seguridad donde está recluido su padre». Los diplomáticos presentes intercambiaron miradas de incredulidad. La situación había trascendido cualquier crisis diplomática normal para convertirse en la exposición de una red criminal internacional. María Corina reprodujo una segunda grabación. «Presidente, mi padre me encargó agradecerle por mantener abiertas las rutas del Golfo. Los 3,000 kilos de cocaína que procesamos mensualmente en Venezuela ahora llegan sin problemas a Veracruz.
La voz de López Obrador respondía con familiaridad inquietante: Joaquín, son negocios. México necesita esos dólares para nuestros proyectos de desarrollo, pero dile a tu gente que sean más discretos. Los gringos están presionando mucho. No se preocupe, presidente. Maduro nos garantiza que sus militares van a proteger los cargamentos hasta la frontera colombiana. Desde ahí, nuestros contactos en la Guardia Nacional Mexicana los escoltan hasta los puertos. María Corina pausó la grabación y se dirigió específicamente a López Obrador. Presidente, ¿desea explicar a sus colegas por qué está coordinando operaciones de narcotráfico con los herederos del cártel más sanguinario de México? Los dispensadores TOR cuentan con dispensado uno a la vez, brindando más servicios y menos de... AMLO intentó recuperar la compostura, pero su voz tembló al responder: esas grabaciones son ilegales, fueron obtenidas sin mi consentimiento, no tienen validez jurídica. Tiene razón, presidente, respondió María Corina con una sonrisa helada, pero sí tienen validez moral, y eso es lo que importa aquí. Extrajo una tercera carpeta, más voluminosa que las anteriores, porque lo que tengo aquí son las fotografías de los encuentros secretos entre funcionarios mexicanos y venezolanos en territorio panameño. Mostró imágenes satelitales de alta resolución, donde se veían claramente vehículos oficiales mexicanos en instalaciones controladas por el régimen venezolano. Estas fotos fueron tomadas por satélites estadounidenses e israelíes durante los últimos 18 meses. Muestran 23 reuniones secretas donde se coordinaron no solo las operaciones de lavado de dinero, sino también el tráfico de armas hacia grupos paramilitares colombianos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presente en la reunión, se removió incómodamente en su asiento al escuchar la mención de los paramilitares. ¿Sabían ustedes?, continuó María Corina dirigiéndose a todos los líderes presentes, que el presidente López Obrador ha estado financiando grupos armados ilegales en toda la región utilizando dinero del narcotráfico venezolano? Mostró documentos detallados con nombres, fechas y montos. 2.7 millones de dólares para las disidencias de las FARC. 4.2 millones para grupos chavistas en Ecuador. 1.8 millones para células terroristas en Perú. La acusación era de una gravedad extrema. López Obrador ya no era solo un político corrupto, sino el financista de una red terrorista continental. Pero María Corina guardaba su revelación más devastadora para el final. Distinguidos presidentes, dijo María Corina mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa principal, su presencia dominando completamente el salón. Hay algo más que deben saber sobre el hombre que se hace llamar defensor de la soberanía latinoamericana. López Obrador, que había permanecido de pie durante varios minutos, finalmente se desplomó en su silla, el peso de las revelaciones aplastando su postura habitualmente confiada. Lo que van a escuchar ahora es una conversación entre López Obrador y Xi Jinping, presidente de China, grabada durante la visita oficial de AMLO a Beijing en noviembre del año pasado. Extrajo un dispositivo diferente de su maletín, con cifrado especial y sellos de seguridad diplomática. Esta grabación fue facilitada por servicios de inteligencia taiwaneses que interceptaron las comunicaciones del Palacio Imperial chino. La nueva grabación comenzó a sonar. La voz de López Obrador se escuchaba claramente. Presidente Xi, México está listo para hacer el puente entre China y América Latina, pero necesitamos acelerar la construcción de las bases militares en Yucatán y Veracruz. La respuesta del líder chino era igualmente clara. Presidente López Obrador, nuestros acuerdos son muy claros. México recibirá 50,000 millones de dólares en inversión a cambio de permitir la instalación de nuestras facilidades de inteligencia militar en su territorio. El escándalo era monumental. López Obrador no solo había permitido bases militares extranjeras en suelo mexicano, sino que había recibido dinero por ello. La grabación continuaba. Xi, también necesito que aceleren el suministro de equipos de espionaje. Mis opositores están investigando demasiado cerca de nuestras operaciones con Venezuela. Necesito interceptar sus comunicaciones. Por supuesto, Andrés. Nuestros técnicos ya están instalando los sistemas en Palacio Nacional. Podrás monitorear a cualquier ciudadano mexicano desde tu oficina. El salón había estallado en murmullos indignados. Varios presidentes se pusieron de pie, claramente perturbados por lo que estaban escuchando. María Corina apagó la grabación y se dirigió directamente a López Obrador. Presidente, usted no es un defensor de la soberanía, es un vendedor de la soberanía. Ha entregado territorio mexicano a China,
Ha convertido Pemex en una lavandería de dinero venezolano y ha utilizado el aparato estatal para espiar a sus propios ciudadanos. AMLO intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Son violación de la soberanía mexicana. ¿Como la soberanía que usted violó al entregar bases militares a China?, replicó María Corina sin piedad. ¿O como la soberanía venezolana que ayuda a violar todos los días al mantener en el poder a un régimen criminal? Se dirigió a los demás líderes presentes. Distinguidos colegas, el hombre que tienen frente a ustedes no representa los valores democráticos de América Latina. Representa todo lo que está mal en nuestra región: corrupción, narcotráfico, autoritarismo disfrazado de progresismo. Extrajo un último documento de su maletín. Y para terminar, tengo aquí la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional contra López Obrador por crímenes de lesa humanidad, específicamente por facilitar el tráfico de fentanilo que ha matado a más de 200,000 personas en Estados Unidos. El documento oficial, with the seal of The Hague, was unmistakable. Pero lo que nadie en el salón sabía era que María Corina tenía una revelación final que cambiaría para siempre la percepción de quién era realmente ella. Mientras los líderes presentes asimilaban la magnitud de las revelaciones, María Corina se dirigió hacia el centro del salón con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que había desatado. Antes de que esta sesión termine, dijo con voz firme, hay algo que ustedes merecen saber, algo que explica cómo obtuve toda esta información. López Obrador, hundido en su silla con el rostro pálido y la mirada perdida, levantó lentamente la cabeza. Yo no soy solo una líder de oposición venezolana. Continuó María Corina. Durante los últimos 4 años he estado trabajando como coordinadora de la Operación Cóndor Democrático, una alianza de inteligencia entre Estados Unidos, Israel, Colombia, Brasil y Argentina. El impacto de la confesión fue inmediato. Varios presidentes se pusieron de pie, algunos con expresiones de shock, otros con admiración evidente. ¿Está diciendo que es una agente encubierta?, preguntó el presidente de Perú. Estoy diciendo que soy una patriota que aceptó trabajar con las democracias del mundo para exponer y desmantelar la red criminal que está destruyendo América Latina. Extrajo una credencial oficial de su maletín con sellos de múltiples agencias de inteligencia. Esta operación comenzó cuando el Mossad israelí interceptó las primeras comunicaciones entre Maduro, López Obrador y los carteles mexicanos. La CIA confirmó las conexiones con China. Y la inteligencia colombiana documentó el financiamiento a grupos paramilitares. Se dirigió específicamente a López Obrador. Presidente, durante estos 4 años, usted pensó que estaba construyendo un imperio criminal internacional. En realidad, estaba construyendo la evidencia de su propia caída. López Obrador finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Entonces, ¿todo fue una trampa? ¿Las conversaciones con Delcy? ¿Los negocios con Venezuela? Todo fue monitoreado, grabado y documentado, confirmó María Corina. Cada transferencia de dinero, cada encuentro secreto, cada conversación telefónica. Mostró una carpeta final, más gruesa que todas las anteriores. En esta carpeta tengo documentados 847 crímenes distintos cometidos por su administración, desde lavado de dinero hasta traición a la patria, desde narcotráfico hasta financiamiento del terrorismo. Pero hay algo más, continuó, dirigiéndose ahora a todos los presidentes presentes. Esta operación no terminaba con López Obrador. Él era solo una pieza de un rompecabezas más grande. Extrajo una lista con nombres. Tenemos evidencia similar contra 23 líderes políticos de la región que han estado colaborando con redes criminales internacionales, políticos de izquierda y de derecha, porque la corrupción no tiene ideología. El presidente de Argentina, Javier Milei, se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que hay más operaciones como esta en curso? María Corina sonrió por primera vez durante toda la sesión. Estoy diciendo que la era de la impunidad en América Latina ha terminado. Los días en que los políticos corruptos podían esconderse detrás de discursos nacionalistas mientras saqueaban a sus pueblos han quedado atrás. Se dirigió hacia López Obrador una última vez. Presidente López Obrador, en este momento, mientras hablamos, 47 países están congelando todos sus activos personales y los de su familia, sus cuentas en Suiza, sus propiedades en España, sus inversiones en paraísos fiscales. López Obrador intentó protestar, pero María Corina continuó.
Además, México acaba de recibir una solicitud formal de extradición de Estados Unidos, no solo por narcotráfico, sino por traición, porque entregar bases militares a una potencia hostil es exactamente eso, traición. Se dirigió por última vez a los líderes presentes. Distinguidos colegas, lo que han presenciado hoy no es solo la caída de un político corrupto, es el inicio de una nueva era para América Latina. Una era donde la justicia internacional tendrá los recursos y la determinación para perseguir a cualquier líder que traicione a su pueblo. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Agentes de la Interpol, escoltados por elementos de la Marina Mexicana, entraron al Palacio Nacional. López Obrador, dijo el líder del grupo, tiene una orden de arresto internacional. Viene con nosotros. Mientras AMLO era esposado frente a 14 presidentes latinoamericanos, María Corina recogió calmadamente sus documentos y los guardó en su maletín. La operación ha terminado, dijo al presidente interino que acababa de asumir el poder en México. Pero la reconstrucción de la democracia apenas comienza. El último secreto que reveló fue el más impactante de todos. Durante los últimos 2 años, ella no había estado trabajando solo para liberar Venezuela. Había estado trabajando para liberar toda América Latina de las redes criminales que la habían capturado. Y López Obrador había sido apenas el primer dominó en caer. Mientras salía del Palacio Nacional, rodeada por la protección de múltiples servicios de inteligencia internacionales, María Corina Machado sabía que había cambiado para siempre el equilibrio de poder en el hemisferio. La Dama de Hierro, venezolana, había demostrado que era mucho más que eso. Era la arquitecta de una nueva América Latina libre de corrupción. Y esto era solo el comienzo.